Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Dora Flores. Quiero compartir la segunda parte acerca del Espíritu Santo. La segunda parte es un estudio acerca del Espíritu Santo de Dios. Y el contenido de este estudio bíblico se trata acerca ¿qué representa el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios? El significado del Espíritu Santo de Dios conforme a la Biblia, la simbología del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. ¿Qué significa el Espíritu de Dios conforme a la Biblia? En la teología judía, el Espíritu Santo es mencionado como Ruach HaKodesh, expresión que puede traducirse como el aliento de Dios y el Espíritu de Dios. Dicho que el Espíritu es una personificación del poder creador y vital divino a través del cual Dios participa en la creación y opera sobre ella. La creación lo vemos en Génesis capítulo 1 y también Génesis capítulo 2. Veamos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2 y el versículo 26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y es importante analizar este pasaje bíblico porque aquí nos habla de que la Trinidad fue partícipe de la creación. Primero analicemos el versículo 2 y dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, aquí nos habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sabemos que el Espíritu de Dios es vida y también el agua es vida. Y leamos lo que dice el versículo 26. Pero el versículo 26 aquí nos habla acerca de la Trinidad, porque usa palabras como plural, que es un conjunto de palabras que se especifica a un grupo de personas o a un grupo de personas, así como leamos lo que dice el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí bien importante analizar cómo se expresa Dios. Aquí nos habla, hagamos al hombre, es como decir un grupo
de personas y sabemos que la Trinidad se compone en el Padre, que es Jehová, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue partícipe de la creación, porque sabemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como que en las aguas está el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Dios es vida. Y Él, cuando el Padre y el Hijo formaron al hombre del barro, del polvo de la tierra, del polvo de la tierra fue formado el hombre, y Dios le dio el soplo de vida al hombre por medio de su Santo Espíritu. Y allí lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y ahí nos habla acerca de cómo Dios formó al hombre y cómo le dio aliento de vida por medio de su Espíritu Santo. Leamos el versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Aquí nos habla que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En su nariz le dio el aliento de vida. Y sabemos y conocemos que por medio de la nariz nosotros respiramos, como que de allí Dios le dio vida al hombre. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí nos habla también acerca del Espíritu de Dios, que por medio de su Espíritu Dios le dio vida al hombre. Por eso nosotros los humanos somos creación del Dios Altísimo. Somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Porque fue Dios el que nos ha dado la vida. Y por medio de su Espíritu Santo nosotros tenemos vida. ¿Qué representa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ya sabemos que es Dios, y como tal moldea nuestras vidas al habitar Dios en nosotros por su Espíritu, por medio de la obra de Cristo. Y eso lo vemos en Colosenses capítulo 1 versículo 27. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, a quien también se le conoce como el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y el Consolador. Así se conoce Dios en la Biblia, cuando la Biblia expresa el Espíritu del Señor, quiere significar el Espíritu Santo. Cuando dice el Espíritu de Dios, también significa el Espíritu Santo. Y también es conocido en el Nuevo Testamento, es conocido como el Consolador. El Consolador.
Leamos lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Sabemos que por medio de Jesucristo nosotros los gentiles, porque los que no son judíos israelitas, nosotros somos considerados como gentiles. Y por la misericordia de Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo, nosotros alcanzamos la vida eterna por medio de su Hijo amado Jesucristo. En la Biblia el Espíritu Santo es mencionado como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor y el Consolador. Veamos referencias bíblicas que nos hablan acerca del Espíritu de Dios, y eso lo está en Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23, y el Espíritu de Dios está en Génesis capítulo 1 versículo 1, y el Espíritu del Señor está en San Lucas versículo 4, capítulo 4 versículo 18, y el Consolador está en San Juan capítulo 14 versículo 26. Estas son las referencias bíblicas que nos especifican acerca de los términos que se usa en la Biblia, como en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en San Lucas, capítulo 4, versículo 18, nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y en San Juan capítulo 14, 26 nos habla acerca del Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En San Juan, capítulo 14, 26, nos lo menciona. Mas el Consolador, ahí nos dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, a Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Sabemos que cuando Jesús ascendió al tercer cielo, Él, antes de ascender, Él dijo estas palabras: que el Consolador vendrá, que es el Espíritu Santo, y eso se cumplió también hace 2000 años. El Espíritu de Dios vino sobre los apóstoles, sobre los discípulos y sobre los que estaban reunidos en el día de Pentecostés, y eso lo vimos en la parte 1
que es acerca de la revelación del Espíritu de Dios. Eso lo vimos en la parte 1. Si usted quiere leer ese versículo bíblico, le recomiendo por favor ver la parte 1 acerca del Espíritu Santo. Los símbolos del Espíritu Santo es como fuego, viento, agua, nube, sello, aceite y paloma. Daré un estudio bíblico más específico acerca de la simbología del Espíritu Santo, analizando cada elemento, así como fuego, viento, agua, nube, sello, aceite y paloma. En la Biblia, el Espíritu de Dios es como fuego, es como viento, es como agua, es como nube, es un sello que el Señor ha puesto a cada hijo e hija que ha recibido a Jesucristo. Es como aceite que unge, y paloma se representó cuando Jesús fue bautizado en aguas. El Espíritu vino sobre él y descendió como paloma, y eso lo estaremos también estudiando en la tercera parte, que se va a tratar de la simbología del Espíritu Santo. Y vamos también a ver los frutos del Espíritu Santo, y dice, mas el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Cuando dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley, es porque las cosas espirituales, como la área espiritual de Dios, no tiene ley. Porque el Espíritu de Dios quebranta la ley humana y quebranta el área física. Cuando digo que quebranta es porque el Espíritu de Dios así como da gozo, da paz, amor, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, bondad y benignidad. Todo esto son frutos del Espíritu de Dios, y los que tienen los frutos del Espíritu de Dios permanecen con estos frutos. Y sí, hoy veamos también los dones del Espíritu de Dios. Pero quiero también, como el significado es contra tales cosas no hay ley, significa que el Espíritu de Dios no tiene límites. Él quebranta las leyes humanas. Como que el Espíritu de Dios fortalece, sana, libera y restaura. Y sabemos que en el área física es imposible, es muy imposible que estas cosas acontezcan. Aún usando la ciencia, es imposible. Pero el Espíritu de Dios hace que todas las cosas sean posibles. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley, que el Espíritu de Dios no tiene límite.
No hay límite en las cosas espirituales de Dios. No hay límites. Somos nosotros, los humanos, que nos limitamos por falta de fe, de paciencia, de paz, mansedumbre, templanza, porque todos estos frutos del Espíritu de Dios son importantes en nuestra vida para alcanzar los dones espirituales que son sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Y eso los dones del Espíritu de Dios está en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 11. Encontramos los dones del Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios tiene sabiduría. Y la sabiduría es importante para tomar decisiones sabias en la vida. El don de ciencia, el que nos hace discernir el bien y el mal. Fe. La fe es importante porque la fe los hace alcanzar cosas que aún no hemos visto, ni oído, ni visto, ni oído. Y por fe nosotros alcanzaremos la vida eterna. Y recibiremos, por medio de la fe, recibiremos sanidad. Y este es un don especial. Sanidad es un don del Espíritu Santo de Dios. El que tiene fe tiene el don de sanidad y de milagros. La sanidad es diferente a los milagros. El don de milagros es como los milagros que hizo Jesús en el tiempo donde Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Ese fue un milagro. Y sanidad es diferente. Sanidad es como lo que Jesús hizo como Jesucristo sanó al ciego, al leproso, libertó al cautivo. Y Jesús hizo sanidad y milagro cuando resucitó a Lázaro y la hija de Jairo. El don de profecía es un don muy especial. Es un don del Espíritu de Dios. El que tiene el don de profecía tiene el Espíritu de Dios. Y alcanza niveles aún más altos por el don de profecía y de fe. El discernimiento de espíritu es diferente al don de ciencia. El discernimiento de espíritu opera en detectar en qué clase de espíritu está operando en una persona. Y eso también pasó en Hechos, pasó eso cuando Pablo y los discípulos apóstoles los estaban acompañando y allí encontraron a una joven
donde tenía el espíritu de adivinación. Y esta joven decía que ellos eran que eran hombres del Dios Altísimo, como de Dios. Pero Pablo discernió, ahí mismo discernió qué clase de espíritu se estaba moviendo en esa joven. Y sabía que era el espíritu de adivinación. Él discernió ese espíritu. Y hoy en día también los que tienen el don de discernimiento de espíritu conocen qué clase de espíritu se está moviendo en las iglesias o en una persona. Y he tenido experiencias, muchas experiencias acerca de este don muy especial, porque yo siempre le digo a Dios que me dé el discernimiento de espíritu para no ser engañadas con falsas doctrinas, falsas enseñanzas o falsos líderes. Y quiero contar esta experiencia porque es importante para la Iglesia de Dios conocer acerca de estos dones espirituales y cómo operan. Y sí, y yo le pedí a Dios acerca de estos, no voy a decir el nombre del líder, porque el Señor no me permite decir ni un nombre ni una dominación. Solo voy a contar mi experiencia. Y cuando vino un líder aquí a la iglesia, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué en este líder yo siento que como que sentía que el espíritu como no me sentía yo a gusto, en verdad, no me sentía yo a gusto en el área espiritual. Yo sentía como un choque espiritual con este líder, con el espíritu del líder y con mi espíritu, como que sentía un choque. Así como el mercurio y el agua, el aceite, el agua, no sé cómo explicar, pero yo sentía como algo contrario. Porque cuando es alguien del Espíritu de Dios se siente paz. Se siente paz en la persona. No se siente como rechazo, no se siente como le dijera, que esa persona como, no sé cómo explicar, pero yo le pedí a Dios, Señor, porque siento como que no hay unidad, no hay unidad entre mi espíritu y el espíritu de este líder, le decía yo, de este siervo. No hay unidad, Señor. ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Qué seré yo que estoy mal? No lo sé, Señor, pero yo sí me vine en cadena de ayuno y clamor a Dios. Y le empecé a decir a Dios que me revelara qué es lo que había atrás de esto. Señor, ¿por qué no siento tranquilidad y no siento paz? Decía yo. Y bueno, el Espíritu de Dios, por medio de un siervo, el Señor me dijo que me iba a demostrar quién era ese líder. Y el Señor lo hizo. Lo hizo. Y en visión, en un culto, así un culto, en el día como domingo, que nos reunimos en la iglesia. Y yo fui bien tranquila, así como tranquila, bien alegre que iba a la iglesia y bien contenta, ¿no? Porque a mí me gusta ir a la iglesia. Y me gusta reunirme, así, congregarme, me gusta congregarme. Pero yo así, en tranquila, paz, tranquila, así,
Y empecé yo a orar y empecé yo a clamar a Dios, a cantar y todo. Pero ya cuando era el tiempo de la palabra de Dios, yo me quedé pero asombrada lo que vi. Me quedé yo asombrada porque en vez de estar viendo como de ver cosas así como de Dios, estaba viendo yo al líder que estaba vestido de un sacerdote católico, pero yo veía que tenía como una tapa de los que se ponen, esa tapa negra que se ponen los satánicos, y yo me quedé así como que me asusté, así, y yo dije, y me asusté, y yo le pregunté a Dios, allí mismo le estaba preguntando en mi mente, en mis pensamientos, estaba preguntando a Dios, Señor, ¿por qué este líder tiene como traje de sacerdote y tiene como la capa de un satánico? Y, y el Espíritu de Dios decía que era un infiltrado, que era un infiltrado que había entrado a la iglesia. Y yo me puse a reprender, a reprender. En el nombre de Jesucristo me puse a reprender. Y yo eso, al llegar a la casa, mis padres me vieron que yo me puse incómoda, así como que yo estaba enojada por dentro, que por qué este líder se había adentrado a la iglesia. Y por qué la iglesia no, como que no había discernido eso, no había discernido con qué clase de espíritu ese líder se movía. Y cada vez que él predicaba, como que él decía, decía como, como decía así como predicaba la palabra de Dios, pero a la misma vez decía con doble sentido. Y yo decía, los verdaderos siervos de Dios no hablan con doble sentido. Ellos son como si el Espíritu de Dios está en ellos, el Espíritu de Dios es directo, como que él es como dijera, que él dice con lo que es malo, lo dice directo, así como lo dice directo, no, no con rodeos. Y yo vi que en las predicaciones lo decía con doble sentido. Y yo les dije a mis padres que tuvieran cuidado, porque hay un infiltrado en la iglesia. Y muchos líderes, qué lástima, porque los líderes hoy de Dios están como dormidos. Dormidos están los pastores hoy en día, que no pueden discernir, hasta puede ser un satánico, le está predicando y no pueden discernir que es un satánico. Es por la dormidez espiritual, es porque la iglesia no tiene esos frutos y no tiene esos dones espirituales que Dios os ha dicho que tengamos. Y es importante que tengamos los dones espirituales, especialmente en estos últimos tiempos, porque muchas apostasías, muchas cosas falsas hoy en día están viendo. Y sí, y esa fue la primera revelación. Ya la segunda revelación, Señor, de nuevamente me demuestra en una visión, pero esa visión es como 3 veces me la demostró. Pero a este mismo líder, Señor me lo demostró, que yo veía que él tenía dos máscaras, que era una máscara de un humano
pero la segunda máscara vi que era de un lobo. Y 3 veces el Señor me ha demostrado la misma visión en esta persona. Y yo dije, no, este es un lobo vestido de oveja. Y yo empecé a reprender. Y todo esto, Señor, me está así como dando en el espíritu. Y es importante, yo por eso, yo anhelo aún más los dones espirituales y tener la presencia de Dios en mi vida, porque el Espíritu de Dios es un excelente ser, una persona excelente. Y yo sé que Él mora en vasijas límpidas. Él mora en los hijos de Dios, en los verdaderos hijos de Dios. Y sí, este es lo que el Señor me ha dado acerca del discernimiento de espíritu. Y diversos géneros de lenguas es importante porque el que habla en lenguas está hablando directamente con Dios. Ese es bien importante. Y también no solo lenguas angelicales, sino que también están las lenguas humanas. Cuando digo las lenguas humanas es porque el Espíritu de Dios les hace hablar en otros idiomas, así como pasó en el día de Pentecostés. Ahí usted lo puede leer en los Hechos. Y la interpretación de lengua es importante porque de saber el significado de lo que están diciendo. Y yo conozco personas y siervos de Dios que tienen el don de lenguas y la interpretación de lenguas, porque cuando ellos hablan, cuando son usados por el Espíritu de Dios, ellos están hablando en lenguas y ya cuando el Espíritu de Dios le dice que traslade, ellos trasladan lo que el Espíritu de Dios le ha dicho. Sí. Y eso también yo conozco personas, siervos de Dios, como también hermanos de la iglesia más bien de apóstoles y profetas, donde tenía el don de hablaban en lenguas, y había otro hermano que tenía el don de interpretación de lenguas, y también el siervo de Dios, el pastor de la iglesia apóstoles y profetas, tiene también los dos. Pero es importante obtener todos los dones espirituales, porque el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el de profecía, de milagro, de sanidad, el discernimiento de espíritu, como el diverso género de lenguas y la interpretación de lenguas, es importante en nuestra vida espiritual, porque nos ayuda a vencer todo dardo del enemigo, todas saetas malignas. Y estas son las referencias bíblicas que leímos en Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 al 26, Colosenses 1, 27, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 al 23, San Lucas 4, del 18, versículo 18 al 19, San Juan capítulo 14, versículo 26, Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Y también tenemos un examen bíblico. Y esto nos ayudará a entender este estudio. Hice este examen porque en este examen nos ayudará a entender
lo que nosotros hemos estudiado hoy en día. Y por favor, yo lo pondré en mi link acerca, y por favor usted puede poner su comentario, puede poner también la respuesta acerca de este estudio bíblico, porque es importante conocer la diferencia que es el don espiritual y qué son los frutos del Espíritu de Dios. Eso es bien diferente. Bien diferentes son. Y la simbología también del Espíritu de Dios es importante, y eso lo veremos en la tercera parte de este estudio. Y el examen se trata de lo que nosotros hemos estudiado, y es acerca de la primera pregunta. Dice: en la teología judía el Espíritu Santo es mencionado como expresión que puede traducirse como él o usted. Sí. Y la segunda pregunta es: en el principio de la creación, ¿dónde se movía el Espíritu de Dios? Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Quiénes fueron partícipes en la creación? ¿Qué representa el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios? ¿El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad? ¿Sí o no? En la Biblia el Espíritu Santo es mencionado como. ¿Qué simboliza el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿En qué cita bíblica el Espíritu Santo es mencionado como el Consolador? ¿A qué se refiere Gálatas cuando dice: contra tales cosas no hay ley? Y gracias, Dios les bendiga, y por favor comparta este estudio bíblico, porque es importante que en la Iglesia de Dios sepamos y conozcamos el significado del Espíritu de Dios y la importancia de tener los frutos del Espíritu de Dios como los dones espirituales. Dios le bendiga.